Chicos, comencemos entonces la última clase de esta fase. Están dando examen el lunes, 1:15 p.m. No a las 2. Si dan a las 2, no hay clases con el grupo A o B. ¿Y cuándo recupero? Okay. O a la 1, o si no, ¿hasta qué hora tienen clases? ¿El lunes hasta qué hora? Tendrá que ser a la 1. Okay. Ya, porque a las 2 no, pues porque me bloquean ese turno. Ya, piénselo, chicos, eso ya les avisé al otro grupo, pero bueno. A ver, continuemos con ojo rojo. Esta vez vamos a ver lo referente a lo que significa urgencias oftalmológicas. Ya dentro de la oftalmología hay algunas urgencias, algunas emergencias que es necesario que ustedes lo conozcan. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos de ojo rojo, de manera general, generalmente esto va a cursar como una patología que no va a poner en riesgo la salud visual, salvo algunas patologías como vendría a ser patologías con secreción abundante en el caso de gonococias, o cuando ya haya compromiso corneal. Pero cuando hay compromiso corneal va a agregarse en este ojo rojo una característica que es el dolor ocular. En toda patología que involucre a la córnea, que involucre a procesos intraoculares como endoftalmitis, como uveitis, etc., va a haber la presencia de dolor ocular. Y cuando hay dolor ocular, pues va a haber lo que se llama una inyección ciliar o una inyección periquerática. Y esta inyección ciliar o periquerática se va a presentar sobre todo en casos de glaucoma agudo, en casos de uveitis o diferente tipo de queratitis. Queratitis de diferente etiología, ya sea por cuerpo extraño, ya sea por infecciones bacterianas, por infecciones micóticas, etc. Entonces, la inyección ciliar o inyección periquerática significa una localización de la lesión. ¿Ya? Tengan en cuenta eso. Y cuando hay una inyección conjuntival, va a ser pues una inyección conjuntival que afecta toda la conjuntiva y que puede ser dada por diferentes bacterias, virus y las alérgicas que ya hemos visto. Entonces ahora vamos a comenzar viendo lo que significa las manifestaciones que cursan con dolor ocular. Una de estas características del dolor ocular es de que cursan con lo que se llama una inyección periquerática. ¿Qué implica esta inyección periquerática? Que la congestión va a ser en toda la superficie ocular, pero principalmente va a estar más intensa a nivel del limbo, a nivel ciliar o periquerática. Entonces, esta inyección ciliar, recuerden que es también considerada un signo de peligro porque va a cursar con patologías que pueden poner en riesgo la salud visual. Inyección periquerática, y cuando estamos frente a un paciente que tiene ojo rojo, siempre también evaluemos cómo está la pupila. Porque cuando hay un ojo rojo y hay midriasis pupilar, ese paciente puede tener un glaucoma agudo. Un ojo rojo con miosis pupilar, ese paciente puede tener una uveitis. En el caso de acá, ¿cuál creen que sea el ojo que está afectado y qué patología podría desarrollar? A ver, ¿qué ojito sería el afectado? Derecho. El derecho. Tuyo. ¿Por qué? El derecho, el de allá. El otro. Ya, es más fácil decir el que es para ti.
Ya. Esto, ¿qué tiene? Queratina. ¿Por qué se le ha afectado? Si ella dice el ojo derecho, ¿qué podría tener este ojo derecho? Probablemente. ¿Por qué? Hay ojo rojo, ¿verdad? Sí. Y además, ¿qué te llama la atención? Está en proptosis el ojo. Parece un poco levemente. Ya. Otra cosa, ¿qué ojo? El derecho. Sí. Ya. Y esto está en ojo normal, o puede ser que el ojo normal sea eso y este sea miótico. ¿Qué acompaña a esto? Un ojo rojo. Entonces probablemente este ojo sea el afectado. Pero al margen de cuál sea el ojo afectado, acá hay una anisocoria. Eso debe llamarnos la atención. Si hay una anisocoria en un ojo rojo, veremos que esto podría ser una uveitis. Si el enrojecimiento fuese acá, esto podría ser un glaucoma agudo. ¿Ya? Entonces, cuando evaluemos una emergencia ocular, consideremos la presencia de dolor y consideremos en ojo rojo lo que es el estado de la pupila. Entonces, vamos a ver pues ahora patologías que cursen con este tipo de manifestación. Primero, el glaucoma agudo de ángulo cerrado, que suele presentarse el 10% de los glaucomas. Es un proceso agudo, se considera una emergencia médica y es totalmente sintomático. ¿Ya? Cuando se presenta un glaucoma agudo, pues presenta sintomatología que es bastante rica. Todo lo contrario de un glaucoma crónico donde prácticamente no hay sintomatología. Pero en el glaucoma agudo de ángulo cerrado sí hay sintomatología y esto se presenta en forma simétrica. ¿Qué implica esto? Que es más en un solo ojo. Muy bien, en condiciones normales nosotros tenemos lo que es el humor acuoso, que es secretada por las células a nivel del cuerpo ciliar posterior y desde su formación tiene un recorrido a través de la cámara posterior, a través de la pupila, va a la cámara anterior y en la periferia, a través del canal de Slane, de la que es la malla trabecular, va a ir este humor acuoso a la circulación general. Entonces se va produciendo el humor acuoso en forma constante y de la misma forma se va eliminando. Y este humor acuoso es la que va a proporcionar la presión en el ojo. El aumento de la presión que cursa en los glaucomas se debe a una dificultad en la salida del humor acuoso a nivel de la malla trabecular. Tanto en el glaucoma crónico como en el glaucoma agudo, el nervio óptico es el que va a sufrir y ese daño que va sufriendo se va traduciendo en aumento de excavación o en lo que es una atrofia del nervio óptico. Esto es más evidente en situaciones de glaucoma agudo. ¿Ya? Entonces, si un glaucoma agudo se deja pasar, puede llegar a la ceguera. ¿Quiénes pueden desarrollar glaucoma agudo? Las personas mayores de 50 años, de sexo femenino, en una proporción de 4:1, y los pacientes que tienen una predisposición anatómica porque son portadores de una hipermetropía. ¿Qué implica esto? Que son ojos mucho más pequeños. Ellos tienen la posibilidad de desarrollar glaucoma agudo y esto tiene un antecedente familiar. Entonces, ¿qué es lo que ocurre para que se presente un glaucoma agudo? Pues va a existir un bloqueo pupilar. ¿Por qué? Porque se tienen segmentos anteriores del globo ocular mucho más pequeños. ¿Y cuál es el factor desencadenante de este bloqueo pupilar? Una situación de midriasis que pueda tener el paciente, midriasis de cualquier etiología. ¿Ya? Entonces, solamente para recordar que desde los procesos ciliares
posteriores que están secretando el humor acuoso va a ir por la cámara posterior a la cámara anterior, al ángulo iridocorneal, malla trabecular, canal de Schlemm, circulación general. Bien, cuando ocurre lo que es el bloqueo pupilar por un proceso de midriasis, ¿qué es lo que ocurre? De que no va a haber una circulación del humor acuoso que se está formando hacia lo que es la cámara posterior y la pupila, y esto no puede pasar a la cámara anterior. Entonces, como el humor acuoso se va formando en forma constante, esto va empujando al iris, ¿no? Y esto produce además un cierre angular en la cámara anterior. Entonces, esta es la forma como se va a presentar un glaucoma agudo, un bloqueo pupilar donde no va a dejar pasar la formación del humor acuoso hacia la parte anterior del ojo. ¿Ya? Entonces, el humor acuoso se va formando, pero no pasa y se va acumulando constantemente acá. Y este humor acuoso acumulado es lo que hace que aumente la presión intraocular. El humor acuoso en condiciones normales produce pues una cantidad tal que mantiene al ojo en una presión entre 10 a 20 milímetros de mercurio en forma constante. Esto ocurre en un glaucoma agudo, ¿ya? Entonces, en todo tratamiento de cualquier enfermedad hay que ir a la fuente que lo genera, ¿verdad? Si esto es lo que pasa en el glaucoma agudo, ¿cómo sería la solución al glaucoma agudo? Una Iridotomía. ¿Qué implica eso? Hacer un hueco en el iris para que se libere. Listo. Si no puede pasar el humor acuoso por acá, se hace un agujero y por ese agujero pasa el humor acuoso. De tal forma que más adelante, cuando se trate un glaucoma agudo, por esa iridotomía no va a haber una situación de glaucoma agudo. Entonces, el paciente que manifiesta lo que es el glaucoma de ángulo cerrado va a tener pues mucha sintomatología y signología. ¿Qué va a existir? Una disminución brusca de la visión. ¿Y por qué se produce esta disminución brusca de la visión? Porque la córnea se dematiza en respuesta a esa presión intraocular que está teniendo el ojo. No se adapta tan fácilmente a presiones intraoculares tan elevadas, ¿ya? Se dematiza la córnea y baja la visión. Esto va acompañado de un dolor ocular intenso, un dolor periocular intenso, acompañado de síntomas neurovegetativos como náuseas, vómitos, etc. ¿Ya? Entonces, puede haber también cefalea, etc. Esta es la sintomatología de presentación de un glaucoma agudo. De tal forma, pues, que un paciente con estas características tiende a buscar ayuda, de donde sea. En el menor tiempo que pueda hacerlo, busca ayuda. Lo que no ocurre con el glaucoma crónico, donde el paciente no busca ayuda. ¿Por qué? Porque es asintomático. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que va ocurriendo? De que con el glaucoma agudo se va cerrando el ángulo, ¿no? De tal forma que puede verse esta otra imagen, ¿no? El iris que es empujado por el humor acuoso puede estar prácticamente casi junto a la córnea. En condiciones normales tenemos acá la córnea, tenemos el iris que está más separado y entre ambas está el humor acuoso o la cámara anterior, ¿ya? Pero acá, vean, está totalmente pegado. En la imagen que observamos, estamos observando una córnea opaca, por eso no permite ver muy bien las estructuras internas. Tenemos una midriasis pupilar. Una midriasis pupilar o una presión que muchas veces, si no se trata, puede ir a lo que es una atrofia del iris, ¿ya?
Entonces, dentro de lo que viene a ser la presentación del glaucoma agudo, tenemos que tener en cuenta pues lo que es el dolor ocular intenso, acompañado de signos neurovegetativos. La presencia de disminución de la agudeza visual, que debemos cuantificar la presencia de edema corneal, la presencia de midriasis pupilar, inyección periquerática o inyección ciliar, y a esto faltaría lo que es la determinación de la presión intraocular, que normalmente en esas circunstancias va a estar bordeando los 45-50 milímetros de mercurio. ¿Ya? Entonces, esta pues sí es una emergencia, porque esos niveles de presión van a condicionar de que el nervio óptico sufra bastante. Y todo el daño que sufre el nervio óptico ya no lo va a recuperar. ¿Ya? Entonces, ¿qué hacer? Bajar la presión intraocular con agentes hiperosmóticos como el mannitol al 20%. Hay que revertir el cuadro que está condicionando este glaucoma agudo. ¿Cuál era el cuadro desencadenante o el factor desencadenante? La midriasis. Entonces hay que hacer que esté en una situación de miosis. Se aplica la pilocarpina. Y para que este paciente, como ya tiene la predisposición anatómica, no vuelva a desarrollar una situación de glaucoma agudo al futuro, se hace una iridectomía periférica. Bien, la otra patología a tener en cuenta viene a ser la uveitis aguda, ¿ya? La uveitis, la reacción inflamatoria del tracto uveal, puede deberse a diferentes causas, entre las cuales tenemos una reacción ante traumas o cirugía, una reacción autoinmunitaria o reacción ante un agente infeccioso. Cualquiera de ellas puede producir una uveitis. Nosotros vamos a ver lo referente a lo que es la uveitis anterior, aquella que afecta la parte anterior del ojo, que es una de las uveitis más frecuentes. Pero también hay una uveitis intermedia, que está más o menos detrás del cristalino, y la uveitis posterior, que está en todo lo que es pues la parte posterior del globo. Este tipo de uveitis posterior guarda relación generalmente con procesos infecciosos. La uveitis anterior guarda relación con procesos inmunitarios. ¿Ya? Puede haber manifestaciones de una uveitis del polo posterior en cámara anterior, sí. ¿Ya? Pero en todo caso la uveitis anterior aguda es una manifestación de una entidad propia, ¿no? Hasta 50% de los casos de uveitis anterior aguda no tienen una etiología determinada. ¿Ya? Otros factores que van a ir con lo que viene a ser pues la presencia de uveitis estarán pues traumatismos, enfermedades generales, etc. Pero dentro de lo que son las génesis de uveitis anterior aguda, una de las principales causas lo constituyen lo que son las enfermedades reumatoideas. ¿Ya? Las enfermedades reumatoideas, enfermedades del colágeno, son causas importantes de problemas de uveitis. También pueden ser causadas por lo que viene a ser enfermedades infecciosas como endocarditis bacteriana, leptospirosis, tuberculosis, virus del herpes simple, etc. ¿Ya? Entonces, recuerden, en la uveitis anterior aguda también existe inyección ciliar, inyección periquerática, acompañada de miosis. Entonces, cuando existe un cuadro de uveitis, va a haber pues una reacción inflamatoria, de tal forma que esa reacción inflamatoria hace que la barrera hematoocular fracasa, permitiendo la salida al humor acuoso de proteínas y células inflamatorias desde el iris o el cuerpo ciliar. ¿Ya? Entonces, esto va a condicionar la aparición de una serie de signos que podemos examinarlo, que podemos encontrarlo y debemos evitar en algún caso. ¿Ya?
De tal forma que nosotros podemos encontrar efectos de Tyndall, que no es otra cosa que proteínas plasmáticas en el humor acuoso, que van a poner una cámara anterior un poco turbia. Puede haber células, ¿no?, leucocitos y otras células en el acuoso, presencia de fibrina, que es manifestaciones todas ellas de reacción inflamatoria. Pero una de las causas o de los signos más importantes que se consideran patognomónicos para lo que es la uveitis es la presencia de depósitos retroqueráticos. Nosotros encontramos estos depósitos retroqueráticos y hacemos el diagnóstico de uveitis. Y considera haber todas las demás manifestaciones que estamos hablando. Puede haber leucocitos depositados en cámara anterior, lo que es la presencia de hipopio, reacción a nivel del vitrio, una vitreitis anterior. ¿Por qué? Porque todo el ojo, cuando hay algún proceso, se ve inmerso de una u otra forma. Nódulos iridianos que veremos más adelante, que son resultado de infiltrados granulomatosos. Entonces, los precipitados retroqueráticos van a estar localizados sobre lo que es el endotelio corneal. Estos son depósitos de células endoteliales, de células inflamatorias sobre el endotelio corneal. ¿Ya? No es algo propio del endotelio, sino que son células inflamatorias sobre el endotelio. Y estos precipitados retroqueráticos pueden ser precipitados en sebo de carnero, que son precipitados mucho más gruesos, que van a estar en lo que es la parte posterior de la córnea. Esto también es traducción de de uveitis, solo que de una uveitis posterior. Cuando tengamos sebo de carnero, precipitados retroqueráticos, sebo de carnero, que son precipitados mucho más gruesos, esta es una uveitis posterior. La mayoría de los casos que cursan con uveitis anterior van a cursar con precipitados retroqueráticos finos, precipitados de células inflamatorias en la parte posterior de la córnea, precipitados finos. Y esto nos hace el diagnóstico de lo que vendría a ser una uveitis, porque se considera patognomónico de esta patología. Entonces, al haber una reacción inflamatoria en lo que se considera la cámara anterior, pues esa reacción inflamatoria puede traducirse en depósito de células inflamatorias en la cámara anterior, dándonos un nivel que va a ser la constitución de un hipopio. Un hipopio, que es una reacción inflamatoria, en este caso, un hipopio estéril. ¿En qué otras patologías veíamos hipopio? Endoftalmitis, otra. ¿En qué otra patología recuerdan? Queratitis bacteriana y micótica. ¿Ya? Entonces, acá tenemos el hipopio, pero acá también hay una reacción inflamatoria de fibrina, ¿ya? Porque a mayor inflamación habrá también situaciones de presencia de fibrina, presencia de membranas de fibrina, ¿no? Ahora bien, existen lo que se llama los nódulos de Okiok, que están en el borde de la pupila, y los nódulos de Busacca, que están en el parénquima de lo que es el iris. ¿Ya? Estas dos manifestaciones son expresiones de una uveitis posterior que cursa con un proceso granulomatoso. Entonces nosotros observamos esto, decimos una uveitis posterior, que tiene relación con procesos inflamatorios. Entonces la uveitis es una reacción inflamatoria que va a ocurrir en la parte anterior del ojo. Y cuando hay una reacción inflamatoria, las partes que están en cercanía, ¿cuál es la tendencia de ellas? A pegarse, a adosarse. Entonces, esto mismo puede ocurrir en el ojo. De tal forma que si tenemos el iris
que está cerca a lo que es el cristalino, esto se va a pegar. La tendencia es a pegarse. Y estos son lo que se llama las sinequias posteriores. Bien, cuando hablamos de estas sinequias posteriores, vean, por ejemplo, acá tenemos unos puntos de color marrón. ¿Qué significa esto? De que la pupila en su momento ha estado ahí. O sea, el iris, la pupila estaba ahí, ha habido la reacción inflamatoria y esto ha estado pegándose. Entonces se ha producido la midriasis, se ha roto las sinequias y queda pues acá este borde que son residuos de aquello que se estaba pegando. ¿Ya? En casos de uveitis siempre se debe de producir el efecto de midriasis para romper estas sinequias. En esta otra imagen también se ha tratado de romper las sinequias y en este lado sí se ha logrado eso porque el iris está dilatado acá, pero en esta parte ha habido una adherencia mucho más fuerte, de tal forma que se ha roto lo que es esa sinequia, pero parcialmente. ¿No? También sinequias en este caso hacia las 8 horas, sinequias hacia la parte inferior. ¿Ya? Entonces, la tendencia en estos pacientes, cuando hay esta reacción inflamatoria, es a pegarse. Pero, por ejemplo, ¿qué es lo que ocurriría si de pronto no se rompe la sinequia y acá la pupila está totalmente adherida al cristalino? Entonces va a seguir produciéndose el humor acuoso y esto va a asemejar un proceso de glaucoma agudo. ¿Por qué? Porque el iris es empujado, va a haber acá un cierre angular y este iris, que se denomina iris Bombé, funciona como si fuese un glaucoma agudo. ¿Qué habría que hacer ahí? ¿No? De repente una iridectomía periférica para permitir el pasaje del humor acuoso a la cámara anterior y ya después liberar esta sinequia, ¿ya? Porque en tanto esté esta sinequia se puede volver a presentar. Entonces, pues dentro de lo que es la uveitis anterior aguda pueden presentarse este tipo de sinequias hasta llegar al iris Bombé. Pero también puede haber un aumento de la presión intraocular, un glaucoma secundario. ¿Por qué razones? Por bloqueo pupilar, que lo hemos descrito, ¿ya? Porque existen proteínas en el acuoso que van a ir hacia lo que es la circulación a través de la malla trabecular y va a aumentar la presión intraocular. La malla trabecular no está diseñada para que pase por ahí células inflamatorias. Entonces esto hace que aumente la presión intraocular. Y puede haber también pues sinequias a nivel de malla trabecular que hacen que el drenaje del humor acuoso se enlentezca. Puede haber las mismas sinequias, la presencia de catarata secundaria, también se describe en el caso de uveitis. Pero también puede haber alteraciones a larga distancia, digamos, no solamente que la reacción inflamatoria dañe la parte anterior del ojo, donde están cerca algunas estructuras como el cristalino y el iris, sino puede haber un compromiso en la parte posterior, a nivel del área macular, donde se va a presentar un edema macular que va a ser una causa importante de disminución de la visión en estos pacientes. ¿Por qué se produce esto? Porque va a haber una reacción a través de las prostaglandinas en el área macular. Y cuando se presenta esto, encontraremos pues edema macular, como estamos viendo ahí, levantamiento de la mácula,
encontraremos acá un edema macular quístico que es causa importante de disminución de la agudeza visual, ¿no? También podría haber atrofia del iris. Entonces, ¿qué hacer ante un paciente que tiene una uveitis anterior? Pues hacer el diagnóstico y producir lo que se llama la cicloplegia, producir una midriasis ocular, para que las sinequias no se produzcan en un estado de miosis, sino en un estado de midriasis, y con los cicloplégicos se consigue también la disminución del dolor, ¿ya? Y el otro efecto va a ser, pues, disminuir la reacción inflamatoria que se presenta. ¿Con qué se hace? Con corticoides. Entonces, ¿qué signos oculares encontramos en una uveitis anterior aguda? A ver. ¿Qué signos oculares? Ya, signo ocular, pérdida de la visión. ¿Sí? ¿Ya? ¿Qué más? Precipitado retroquerático. ¿Qué más? Pero son finos. Ya, precipitado retroqueráticos finos. ¿Ya? Especificado. Ya. ¿Qué más? Hipopión. ¿Qué más? Linda. ¿Qué más? ¿Falta algo más? Cinética. ¿Qué sintomatología presentarán? Dolor ocular. También disminución de la visión, ¿no? Y principal, no. ¿Ya? Entonces, pues, va a haber signos y síntomas que van a estar presentes más o menos de la misma intensidad que un glaucoma agudo, ¿ya? La sintomatología es semejante, varía nomás en cuanto a lo que es la intensidad. Entonces, cuando estemos frente a un paciente oftalmológico que tiene alguna patología, cualquiera que sea su etiología, tenemos que hacer pues un examen que es más o menos sistematizado. Y esa sistematización debe de implicar el hacer el examen de la agudeza visual, ¿ya? El examen de la agudeza visual es muy importante porque es un examen funcional. Traduce de cuánto está mirando un paciente. Y ese cuánto está mirando un paciente es pues lo más importante, porque nosotros cuando evaluamos función y no debemos solamente circunscribirnos a examinar al paciente y de repente hacer todo nuestro esfuerzo por solucionar el problema por el que viene, que está bien, pero tenemos que evaluar sobre todo la agudeza visual. Acostúmbrense a cuantificar siempre esta agudeza visual. Haremos pues un examen externo sobre qué está pasando en la nivel de superficie ocular que pueda orientarnos al diagnóstico, cómo está la motilidad ocular, si hay restricción de motilidad ocular, cómo está la pupila. Recuerden, pupila y ojo rojo, pupila alterada. En un ojo rojo nos va a decir uveitis, glaucoma agudo, cómo está el segmento anterior, el segmento posterior para hacer un fondo de ojo, cómo está la presión intraocular, etc. Entonces, pues, hay que hacer siempre un examen sistemático, ¿ya? Veamos entonces algunas otras urgencias oculares. Dentro de estas urgencias oculares vamos a tener aquellas derivadas a diferente tipo de traumatismos oculares y también las derivadas a pérdida aguda de la visión. Esto constituye urgencias oculares.
Dentro de lo que son traumatismos oculares, también se consideran como traumatismos aquellos derivados de lo que son causticaciones. Causticaciones van a ser dadas por diferentes productos, generalmente aquellos que son ácidos y aquellos que son álcalis, ¿ya? Cuando estamos frente a una exposición a un ácido, estos ácidos coagulan las proteínas y forman una barrera de tal forma que en la superficie ocular no existe un daño progresivo hacia estructuras intraoculares. Pero en lo que es los álcalis, que saponifican los ácidos grasos de las membranas celulares, aquí sí va a haber una acción permanente de los álcalis que van a hacer que van yendo hacia estructuras intraoculares y produciendo reacción inflamatoria en estructuras intraoculares. Por lo tanto, los álcalis tienen un pronóstico mucho peor ante una causticación. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir tanto con los ácidos como con los álcalis? De que estos son productos que nosotros manejamos en forma cotidiana. En lo que es los ácidos, tenemos pues el ácido sulfúrico que está en la industria química, en las baterías, etc. Pero también lo tenemos en casa porque es con eso que se hace la limpieza de los baños. Y los diferentes tipos de ácidos que también pueden estar en lo que es un acceso libre en casa. Y con los álcalis todavía tenemos una mayor exposición de ellos. ¿Por qué? Porque el hidróxido de calcio tenemos en la cal, el yeso, el cemento, ¿no? El hidróxido de sodio, la soda cáustica, y lo que viene a ser la lejía, que son productos que se usan en forma amplia, sobre todo en casa. Si tenemos estos productos en casa, entonces debemos de guardarlos adecuadamente, sobre todo si hay la presencia de niños. Entonces, cuando hay una causticación de lo que es la superficie ocular, ¿cuál es la estructura más lábil? Lo es la córnea. Puede haber en una causticación un daño corneal, un daño conjuntival y también quemaduras de primer y segundo grado en lo que es la superficie periocular, ¿ya? Pero el daño principal ocurre en la córnea porque generalmente estas causticaciones producen pues alteraciones en la transparencia corneal. Entonces, toda causticación, ¿cómo va a ocurrir principalmente en lo que es daño en la córnea? Va a haber manifestaciones propias de este daño, que ya habíamos dicho que el daño corneal se presenta con la presencia de dolor intenso, presencia de fotofobia, presencia de lagrimeo, presencia de blefaroespasmo. Y en cuadros agudos puede acompañarse con lo que es el edema corneal. Todo eso ocurre en una causticación. Nosotros tenemos que ver a qué hora sucedió, con qué químico, qué hicieron en forma inmediata, etcétera, para tratar de dar apoyo. Con los ácidos podemos encontrar causticaciones que de pronto pueden estar un tanto más limitadas en lo que respecta a lesión corneal, acompañado pues de problema conjuntival, que sí es importante, pero no tanto como un daño a nivel corneal. Vean con el álcali una lesión mayor, una desepitelización corneal con edema consiguiente de toda la superficie corneal, ¿no? De la misma forma, una mayor reacción inflamatoria que puede llegar pues a situaciones cuando ocurre lo que es la curación, a que tengamos una córnea totalmente opaca con vasos sanguíneos sobre ella, que la única alternativa sería de pronto un trasplante corneal. Pero tengamos en cuenta que acá va a haber un ojo seco y aún el trasplante corneal sería un procedimiento que ayudaría, pero con limitaciones. Por lo tanto,
cuando existe una causticación, ¿qué es lo que debemos de hacer? ¿Ya? Tratar. ¿Ya? Tratar. Lo único que podemos hacer en una anamnesis es decir, ¿con qué hubo el contacto? Con ácido, álcali, zumo de cactus, etc. Cualquiera de ellos constituye un cáustico para la superficie ocular. ¿Ya? Entonces, no vas a hacer una historia tan grande. Tú ya sabes que le ha entrado lejía y punto. No vas a ponerte a examinar. Lo primero que tienes que hacer es tratar. ¿Y cuál es el tratamiento? ¿Mm? ¿Cuál? A ver, si la causticación es con un ácido, le pones un álcali para contrarrestar, ¿qué dice? Neutraliza. ¿Cuántos dicen que sí, que neutralizan? A ver, levanten la mano. ¿Ninguno? ¿No debe hacerse o sí debe hacerse? A ver, ¿por qué no? ¿Por qué sí? ¿Ya? Pero lo neutralizas. Pero no podría pensar en el ojo que me está. Ya, de repente en vitro podría resultar, ¿no? Pero no en superficie ocular. Tienes un ácido que está haciendo efecto, le pones un álcali que hace más efecto, ese ojo pues se complicó totalmente, ¿ya? Solo agua, irrigación con abundante agua, 10, 15 minutos, y de ahí recién mandan a lo que es la especialidad, ¿ya? No lo contrario, por más de que aparentemente tengas a alguien de la especialidad cerca, ¿ya? Primero el lavado. Y recuerden que el 10% de los traumas oculares son químicos, entonces es importante. Y otra cosa, que esto puede ocurrir en casa. Afortunadamente, cuando hay cualquier tipo de causticación, es una práctica que lo primero que hacen es lavarse los ojos. Eso es bueno. Entonces hay que seguir ahondando ese concepto. Entonces, pues, irrigación en forma primera y después derivación urgente. ¿Ya? De lo que se haga acá, el oftalmólogo va a poder hacer algo. Si ya tenemos una lesión bastante extensa, nosotros damos solo soporte y después ayudamos a que esto cicatrice. Y cuando cicatriza la córnea, ¿cómo cicatriza? ¿Qué pasa con una córnea curada, ya cicatrizada? Un leucoma, con una disminución de la visión, ¿ya? Y todo eso se da ¿en qué momento? Al contacto de la superficie. A mayor contacto, mayor daño. Con el agua se evita esa circunstancia. Puede haber abrasiones corneales, ¿no? Abrasiones corneales que puede ser de diferente etiología, porque puede ser por traumas, por exposición a radiación ultravioleta, sea por observar a pacientes que están soldando o por exposición a nieve sobre todo, ¿ya? Entonces, esta abrasión corneal puede producirse generalmente entre las 4 y 6 horas de producido el evento de exposición a una soldadura sin protección de alguien que está soldando o a exposición de nieve. Y cuando se presenta, se va a presentar en forma bilateral con lo que es dolor ocular, lagrimeo, fotofobia, blefaroespasmo, todas esas molestias, ¿ya?
Es de buen pronóstico porque en 24 horas pasa. Se debe ocluir con antibióticos bajo la forma de ungüento, dar cicloplégico si hay mucho dolor. ¿Ya? La abrasión corneal también puede deberse a lo que son pues productos con los que entra en contacto el ojo, de pronto se raspó con algo, nos va a dar una abrasión lineal. Lo que es la abrasión corneal, cuando uno ha estado expuesto a lo que es soldadura, ha estado expuesto a nieve por mucho tiempo sin lentes de protección, ¿qué es lo que va a existir? Una fotoqueratitis en lo que es la superficie corneal, que se va a traducir por una lesión epitelial amplia que suele ser bilateral, ¿no? ¿Qué harías ahí? Pues parchar el ojo más afectado, o los dos ojos, depende del paciente, ¿no? Entonces, pues, esta fotoqueratitis es muy molesta, muy molesta, como toda patología corneal. Bien, otro tipo de traumatismo lo constituyen los cuerpos extraños extraoculares, ¿ya? Que pueden situarse en lo que es a nivel de la córnea o que pueden estar en el tarso superior, que son los lugares más frecuentes de donde se encuentran estos cuerpos extraños. Y como hay lesión corneal, pues habrá blefaroespasmo. ¿Qué más? Dolor, fotofobia. Dolor, fotofobia, lagrimeo. Listo. La mayoría de estos cuerpos extraños son cuerpos extraños metálicos, ¿ya? Y cuando son metálicos van a producir un anillo de óxido, como que tatúan lo que es la córnea alrededor del cuerpo extraño. Entonces hay que limpiar todo esto, ¿no? Hay que sacar el cuerpo extraño y dar o ocluirlo con un huevo. Muy bien. ¿Qué creen que es eso? ¿Qué les llama la atención? ¿Qué será ese punto negro? ¿Un lunar? En córnea no hay lunar, por si acaso. ¿Qué será entonces? ¿Y qué? Si ustedes ven en la córnea esto, acompañado de una inyección conjuntival, una inyección ciliar, esto es un cuadro agudo, esto debe ser un cuerpo extraño. ¿Ya? Ya habíamos dicho, en la córnea, que es una estructura totalmente transparente, cualquier cosa es un cuerpo extraño. Una opacidad de la córnea, una alteración de la transparencia, eso es patología corneal. No está en ustedes decir a qué se trata, pero eso ya es una patología corneal. Más si va acompañado de procesos inflamatorios que indican algo agudo. Patología corneal, en casos con ojo blanco, es algo crónico, ya eso es diferente, ¿ya? Pero eso es un cuerpo extraño. Ese cuerpo extraño hay que sacarlo. En su serum, ¿qué hacen con ese paciente? Lo derivo. ¿Qué harían? A ver, ¿qué harías? Referir, porque está en la córnea. Ya lo refieres, ¿sí? Es una buena medida, ¿ya? Es preferible. Nadie te va a decir, ¿y por qué derivas esto? ¿Ya? Porque en un afán de ayudar puedes intentar sacarlo, ¿ya? Puede suceder que lo saques, pero puede ser que esto esté muy profundo y en el afán de limpiar, etc., algo que está
extraocular, conviertes el problema en algo intraocular. ¿Ya? Entonces, mejor derivar. ¿Qué cosas hay en ambas láminas? ¿Mm? A ver la lista, chicos. A ver, la última. ¿Qué ves? Acá. ¿Ah? Un cuerpo extraño. Y acá. ¿Qué es? Varios cuerpos extraños. Sí, pues. Ustedes están viendo, es de la corriente. ¿Qué vas a pensar que es esto? No te vas a poner, es un cuerpo extraño. ¿Por qué se produjo esto? Porque ha sido pues por explosión, porque ha habido algo que ha entrado así, ¿no? Entonces, cuerpos extraños. Y el tratamiento es el mismo. Acá sacas este cuerpo extraño y acá tienen que sacar todos los cuerpos extraños. ¿Ya? Y evaluar también lo que es el tarso superior, ¿ya? Porque ahí también puede haber cuerpos extraños y en tanto no se saque ese cuerpo extraño, no va a haber curación. Bien, sigamos entonces ya con lo que constituye un traumatismo ocular, ¿ya? Trauma ocular que puede ser cerrado, trauma ocular que puede ser abierto. Entonces, cuando estamos frente a un paciente que tiene un trauma ocular cerrado, en el examen debemos de buscar algunos signos de alarma. En base a estos signos nosotros decimos que el traumatismo ha sido más intenso de lo que se pensaba y que probablemente pues hay manifestaciones en la vista que pueden cursar con lo que es alteraciones en su salud visual. En eso hay que buscar un defecto pupilar aferente. Cuando encontramos una anisocoria, la pupila que está dilatada está en un defecto pupilar aferente. Y cuando encontramos un defecto pupilar aferente, esto nos está dando localización de la lesión. ¿Dónde? En el nervio óptico. ¿Ya? Entonces, encontramos un paciente con desaferentación pupilar aferente en un traumatismo cerrado, decimos que probablemente tenga una lesión, una alteración del nervio óptico. ¿Ya? Buscar la anisocoria. Facodonesis, iridodonesis. ¿Qué implica esto? Normalmente el cristalino está sujeto en su posición original por estructuras que frente a un traumatismo pueden sufrir daño. Y este daño se va a traducir porque el cristalino de pronto todavía está en su lugar de origen, ¿no? Pero con una sujeción menos fuerte, de tal forma que cuando existen los movimientos oculares, estos movimientos oculares van a producir un movimiento del cristalino. Y ese movimiento del cristalino se llama facodonesis. Bien, el cristalino con el iris de pronto casi forman una estructura que se apoyan. Y cuando hay un cristalino que está subluxado, pues el iris también hace esos movimientos y cuando hace estos movimientos se llama iridodonesis, ¿no?
Entonces, la facodonesis será cuando de pronto ese cristalino no tiene la sujeción en los 360 grados, se ha roto un cuadrante y entonces tiene menos sujeción y se produce la facodonesis y la iridodonesis por vecindad. Puede haber iridodiálisis, ciclodiálisis, como lo vamos a ver, puede haber luxación o subluxación del cristalino, presencia de ifema y hemorragia subconjuntival masiva. Cuando existe un trauma ocular cerrado, podemos encontrar de todo o nada, ¿ya? Entonces, tengamos en cuenta estos signos de alarma al momento de realizar el examen. En la figura superior, ¿qué les llama la atención? Anisocoria. ¿Qué debemos de pensar como posibilidad? Que el nervio óptico del ojo izquierdo puede estar afectado, ¿ya? Porque también la anisocoria podría deberse a que ya la pupila no cumple su función de cerrar y abrir la pupila. ¿Por qué? Por ruptura del esfínter pupilar. Por ejemplo, acá ha habido ruptura esfínter pupilar amplio, se deforma la pupila, como ocurre en este caso, y como ocurre también acá. Hay mayor midriasis, ¿por qué? Porque el esfínter pupilar está corto. Entonces, eso también puede ocurrir en estos pacientes. Que está viendo una diálisis del iris. El iris no está en el sitio de inserción, ¿no? La lista ¿qué observan en la figura? Acá en la derecha, que les llama la atención. ¿Qué sería? No, describe nomás el cuadro. Aparece una diálisis. Otra. Ve, acá tienes una imagen por acá, un borde. ¿Se ve, no? Ese borde. Y esto corresponde a qué? Al cristalino. Que el cristalino debiera estar hasta por acá más o menos. Esto debe estar hasta acá, su posición original. Entonces acá ha habido ruptura de la parte sonular del cristalino y el cristalino tiene una subluxación. Subluxación del cristalino. ¿Qué ocurrirá acá? Abigail, Chino, ¿qué pasará en la imagen derecha tuya? Cristalino no está en su vida. O sea, no. Ya. Eso sería ya una luxación. ¿Ya? Una subluxación es cuando todavía mantiene la posición original y una luxación cuando ya no está en su posición original, porque acá el cristalino está en la cámara anterior. Y esto traerá otra patología, ¿no? Un glaucoma agudo, etc. Pero esa es una luxación del cristalino que puede estar en un traumatismo. Otra causa va a ser, o otra manifestación, va a ser la presencia de sangre en cámara anterior. Y esto se llama ifema. Consideren la presencia de sangre en cámara anterior, el ifema, otro signo de peligro. ¿Ya? A ver, Laureano, Hilario.
¿Qué signos de peligro hasta ahora te acuerdas que hemos estado diciendo? ¿Cuál? Otra. ¿Qué inyección? No. Vas por ahí, pero falta. A ver qué piensa Postigo. ¿Qué otro signo de peligro? Hoy estamos diciendo ya 2. Jimena Álvarez. Bueno, hemos visto el defecto pupilar aferente. ¿Ya? Defecto pupilar aferente, también considerémoslo un signo de peligro. Ya. Ya te salvaste. Quispe, Estefano. ¿Qué otro signo de peligro? ¿No recuerdas? Olivares, Camila, Joana Camila. Hipopio, el que está detrás, ¿qué más? ¿No recuerdas? ¿Cuál? No. Ifema. ¿Qué estaba diciendo ahorita? Ifema. ¿Qué otra cosa que ya hemos dicho en clase? Secreción abundante y inyección periquerática, lo que se hizo es inyección ciliar. Ahora, ¿por qué signos de peligro? ¿Por qué se me ocurre? ¿Patología? Por ejemplo, glaucoma, Patología potencialmente peligrosa para la salud física. Inyección ciliar está presente en glaucoma agudo, uveitis, endoftalmitis, ¿ya? Hipopio, úlcera corneal, úlcera micótica, endoftalmitis, ¿no? Miriasis pupilar, glaucoma agudo, lesión corneal, lesión de lo que es nervio óptico. Entonces, pues, estas patologías cursan con patologías que pueden dañar severamente la visión. ¿Ya? Bien, entonces, el ifema puede ser pues, de grados leve, moderado o un ifema total. ¿Qué es lo que va a producir el ifema? Un aumento de la presión intraocular. ¿Por qué? Porque ese ifema va a salir ¿por dónde? Por la malla trabecular. Y la malla trabecular no está diseñada para que salga sangre por ahí. Aumenta la presión intraocular. De tal forma que si hay un ifema, sobre todo si este ifema es marcado, hay que bajar la presión intraocular para evitar tatuaje de lo que es el endotelio corneal. Si tienes la sangre a presión, pues puede dañar el endotelio corneal. En el segmento posterior también sufre la retina cuando hay lesión traumática en el segmento posterior, donde puede haber lo que es una conmotio retiniale, que es el edema de Berlín, una reacción inflamatoria con grados de hemorragia intrarretinal en el polo posterior. Puede haber ruptura de coroides, hemorragia vítrea, desgarro retinal, desprendimiento de retina, etc. ¿Ya? Todo esto secundario a un proceso de traumatismo ocular cerrado. Vean, una conmoción retinal, edema de polo posterior, que tiende a reabsorberse, pero también hay ruptura coroidea, y todo depende de la localización de la ruptura coroidea. Si esto es debajo del área macular, pues en ese caso la visión se reduce mucho, ¿no?
muy significativamente. Un desgarro retinal. Desde este desgarro retinal potencialmente podría haber un desprendimiento retina, porque el humor vítreo pasa por ese desgarro y puede producir un desprendimiento retina. ¿Qué hay que hacer? Cerrar ese desgarro retinal. ¿Cómo se cierra? Con rayo láser, con crioterapia, para que no pase por ahí el humor vítreo. ¿Qué observan? ¿Qué hay? Hemorragia vítrea. Listo. ¿Cuál de los dos será más intensa? ¿Y por qué? Ya está bien el derecho, pero ¿por qué? No se logra ver nada. ¿Ah? No se logra ver nada. No se logra ver nada. Listo, porque acá por lo menos ve vasos sanguíneos. Entonces allá hay mayor intensidad. Bien, entonces, en los traumatismos cerrados, todo va a depender de qué es lo que está impactando con la superficie ocular. Y los traumatismos también se dan pues en situaciones recreativas, en diferentes tipos de deportes, como puede ser el tenis, el béisbol, donde puede haber un impacto de lo que es estas estructuras, ¿no? las pelotas, sobre la superficie ocular. Y en esas circunstancias, ¿qué es lo que hay? Puede haber pues una contracción antero-posterior del ojo. Terminado el impacto, también vuelve a su estado en forma brusca, y ahí se presentan pues todos los problemas que hemos estado mencionando. Pero también puede haber, ¿qué cosa? Puede haber ruptura de lo que son las estructuras, sobre todo de la órbita. ¿Y cuáles son las estructuras de la órbita más frágiles? La pared medial y la pared inferior, que pueden fracturarse en estas situaciones. Cuando existe una fractura de pared, un signo indirecto de fractura de pared es la presencia de crepitación a la palpación en la sección periocular. ¿Ya? ¿Por qué? Porque guarda relación pues con lo que es el conducto nasal también. Puede haber restricción de movimientos oculares, sobre todo en fracturas de piso, donde de pronto existen los músculos extraoculares que están encarcerados en esta fractura y hay limitación de movimiento, ¿no? Y lo que es la hemorragia periocular. Entonces, en un trauma cerrado podría ocurrir también esto, ¿ya? Ahora, los traumatismos pueden dañar también al nervio óptico, sobre todo en lo que es su paso a través del canal óptico hacia lo que es la corteza occipital. Entonces, producir sección del nervio óptico, producir una reacción inflamatoria del nervio óptico con edema del nervio óptico, etc. Si sucediera un edema acá del nervio óptico, ¿cómo se va a traducir en la parte anterior? ¿No? Edema del nervio óptico tiene una traducción. ¿Cuál va a ser? ¿Cuál? Cuando se enfocaba no había la miriasis de Ya, una desaferentación pupilar aferente. Bien, tenemos el trauma ocular abierto, ¿ya? Donde esto ya implica un mayor compromiso ocular y una relación pues con lo que viene a ser artefactos punzocortantes, ¿no? En la superficie ocular. Entonces, en estos pacientes va a haber mayor riesgo, sobre todo de lo que es una endoftalmitis. La endoftalmitis es una infección intraocular, que es una de las infecciones más devastadoras que tenemos pues en lo que es la oftalmología. Entonces, esta endoftalmitis
va a guardar relación con mayor tiempo de apertura. Por decir, si estamos frente a un paciente que tiene una herida abierta, esa herida abierta, supongamos que sucedió en una provincia, hasta que llegue acá a Arequipa y en Arequipa lo traten, cuanto más tiempo pase, más posibilidad de desarrollar una endoftalmitis. Hay que tener en cuenta eso, ¿ya? Siempre. Signos indirectos de traumatismo abierto: una pérdida cámara anterior, una hipotonía ocular, presencia de hemorragia vítrea, etc. ¿Qué observan ahí? ¿Qué significa eso? ¿Qué les parece que es eso? Cuerpo extraño, ¿qué más? A ver qué dice Segarra. Sofía Chávez, Antonella. ¿Una qué? Diálisis, ¿ya? Podría ser. Calcina. Arturo. Yo, a lo mejor es un desgarro de la iris que ha salido por un trauma de la córnea. Ya, pues, entonces, el diagnóstico más fuerte, ¿cuál sería? Trauma ocular abierto. Claro, porque por esa abertura está saliendo el iris, esto es iris, protrusión del iris por una herida limbar, limbo corneal, limbo escleral. Generalmente, cuando existe una lesión a nivel de una herida, ¿no? Una herida abierta, el iris se deforma hacia el lugar de la lesión, ¿ya? Tiene estas características. No siempre es así, pero más o menos se mantiene esas características, ¿ya? Ahí hay una herida de córnea amplia. A veces la lesión puede ser no tanto que lesione toda la capa, sino que haya una lesión de toda una capa, pero que sí haya una lesión que esté involucrando todo el espesor, ¿no? Entonces, una forma de evidenciar si hay o no esa lesión es echar un poco de fluoresceína y ver si hay, si la fluoresceína va decantando poco a poco. Porque conforme va saliendo el humor acuoso, va limpiando la fluoresceína y ese es el signo de Seidel. ¿Qué les llama la atención en la imagen? O en la tomografía, en cualquiera de los dos. Solo describa nomás. Sangre en la cámara anterior. Ya, en la de abajo. No puedo. ¿Mm? ¿Hay alguna diferencia? No. ¿Cuál? Ojo derecho. Da la impresión de que ese nervio óptico está más grueso o el otro está seccionado, no sé, a lo mejor es un edema. Otra. El otro está seccionado, quizás, no sé. Ya, otra impresión. Está este ojo un poquito más pequeño, que podría traducirse en una situación de traumatismo abierto.
Un ojo hipotónico, ¿no? Que está viéndose un cuerpo extraño intraocular, ¿no? Y eso ya no se va a ver, pero solamente para que tengan el concepto, que cuando hay un cuerpo extraño intraocular, porque puede haber, no usar resonancia magnética porque el movimiento dentro del ojo puede causar lesión. Entonces, dependiendo de la magnitud del impacto, puede producir pues un estallido ocular. Un estallido ocular que va a producir una gran hipotonía, una agudeza visual disminuida de forma marcada, etc. ¿Ya? En los casos de traumatismo abierto, la agudeza visual generalmente se deteriora mucho más intensamente que en el caso de los traumatismos abiertos. Cerrados, ¿no? ¿Qué hacer ante el manejo del trauma abierto? Hospitalizar al paciente, no aplicar medicamentos tópicos, ¿ya? ¿Por qué? Porque si hay una estructura abierta, los medicamentos son diseñados para superficie ocular. Si entra dentro del ojo, entonces ya producimos pues causticación, una reacción diferente, ¿ya? Evitar maniobras de Valsalva, evitar manipulación, ¿no? Por eso, si en caso hay que evacuar a un paciente, solamente un parche no compresivo. Y tenerlo en ayunas. ¿Por qué? Si ustedes están en un sitio de serum a 6 horas, recomendar ayunas. ¿Por qué? ¿Cuál sería el tratamiento de emergencia de estos pacientes? Cirugía. Con la cirugía se cierra, ¿no?, la emergencia, ¿no?, y se va a evitar la aparición de endoftalmitis. Se disminuye, ¿no? Por eso que la cirugía debe ser lo más pronto posible. Entonces, ¿qué pasa? Que lo evacúas al paciente, llega a las 8 horas del evento, del cuadro, y dicen, ya, está bien, lo operamos ahorita. Va el anestesiólogo, va a preguntar, ¿comiste o no comiste? ¿No? Sí, 8 horas. Así es. Entonces ya tendría, ¿cuánto? 8 y 6, 14 horas con ojo abierto. Esas 8 horas teóricas, hasta que se opere, de repente estás entrando a los 20, 22 o al día siguiente, ¿ya? Entonces, pues, esto es una emergencia y la emergencia es cerrar la herida. Probablemente haya patología dañada que está dando mayor patología de daño, pero eso se puede ver en segunda intención. Evitar la posibilidad de una endoftalmitis. ¿Qué sería? Abierto. Eso hay que suturar. ¿Qué tal el pronóstico? Más o menos, porque está casi en el eje visual. ¿Cómo será la cicatrización? Etcétera. Una herida penetrante, otra herida penetrante. El pronóstico de estas heridas también guarda relación con qué tanto compromiso ocurre a nivel de la esclera.
¿ya? Más allá de 5 o 6 milímetros de lesión en esclera, el pronóstico es peor. ¿Ya? ¿Qué harían con ese paciente? Ya dije. Chao. Sí, pues es una herida, ¿no? Fuerte, pero no dar el ojo por perdido. Ahí está abajo después de una reparación. ¿Ya? Cualquier visión que pueda lograrse en forma remanente es una visión que debe ser pues bien aceptada. ¿Ya? Comparativamente frente al otro ojo que puede tener 20-20, si queda con una visión de 20-100, comparativamente es una visión mala, ¿ya? Que en la vida real no le va a ayudar gran cosa. Pero ¿qué pasa si en el otro ojo hay una lesión que hace que pierda ese ojo? Esa visión de 20-100, esa visión mala, es la que va a permitir hacer toda su actividad, ¿ya? Entonces, nunca dar un ojo por perdido. Bien, y dentro de las emergencias oculares, habíamos dicho, hay unas que cursan con dolor ocular, pero hay otras que van a cursar con pérdida aguda de la visión. Entonces, dentro de estas pérdidas agudas de la visión, generalmente están todos los problemas vasculares. ¿Cuáles? La oclusión venosa de la retina, sea central, sea de rama venosa, que tienden a ser unilaterales, y es una manifestación relativamente frecuente porque es la segunda después de una retinopatía diabética. Entonces, ¿por qué se produce? Por aumento de la viscosidad sanguínea, porque hay una inflamación de la pared venosa, o aumento de presión externa, porque hay una presión intraocular elevada, por procesos de hipertensión arterial donde hay cruces arteriovenosos que pueden condicionar esta obstrucción de vasos retinales de tipo venoso, ¿ya? Entonces, ¿qué complicaciones va a producir? El edema macular, la isquemia por la consiguiente neovascularización y el glaucoma neovascular, ¿no? Como vamos a ver, la presencia de edema se presenta porque hay todo un proceso de obstrucción de todo lo que es el polo posterior de la retina. Entonces, en estas circunstancias se produce lo que es una isquemia retinal, y ante un proceso de isquemia a nivel de la retina, pues va a existir fenómenos que van a hacer que exista una neovascularización sobre la retina o en lo que es la parte anterior en el iris. Cuando se presentan neovasos en el iris, se presenta un glaucoma neovascular, y este es el llamado glaucoma de los 90 días. A los 3 meses aparece este glaucoma neovascular. Tenemos una obstrucción de la vena central de la retina, donde vamos a encontrar hemorragias en todo el polo posterior que puede involucrar el área macular. En estas circunstancias, pues la visión bajará considerablemente y la recuperación también se va a dar en la medida que el área macular no tenga un proceso de isquemia. Si hay una isquemia macular y hay agudeza de cuenta dedos a 5 metros, esa visión queda. Si no hay isquemia a nivel macular, la visión puede recuperar a más, ¿ya? Entonces, esto es lo que se presenta en la obstrucción de vena central de la retina. Otra imagen donde hay la misma característica, hemorragias en todo el polo posterior de la retina con compromiso macular, ¿ya? ¿Qué diferencia entre eso y eso? Ahí y eso. ¿Cuál sería?
Bueno, que hay una obstrucción venosa más localizada, más sectorizada. Esto sería venosa de rama. Las anteriores de vena central de la retina. Entonces, en esos casos se da tratamiento cuando hay un glaucoma neovascular, porque después no es mucho lo que se puede hacer, ¿ya? La otra viene a ser las oclusiones arteriales retinales de la arteria central de la retina, donde se va a dar por procesos de embolización, estenosis vascular, compresión, etc. Entonces, esta va a afectar a la arteria central de la retina, que va a producir pues una pérdida severa de la visión de inicio brusco, unilateral y no doloroso. Estos problemas vasculares, la obstrucción venosa como la obstrucción arterial, son procesos que no cursan con dolor, ¿ya? Va a haber, por la magnitud de la lesión, un defecto pupilar aferente relativo que va a ser bastante marcado. Puede ser incluso una midriasis pupilar constante. Y cuando hacemos el examen de fondo de ojo, en el estado agudo de la enfermedad, encontraremos pues una retina de color blanquecino, lechoso en el foro posterior, por el mismo edema intracelular que se presenta, y a nivel del área macular es característico la presencia de una mancha de color rojo cereza, ¿ya? Pero esto es en el estado agudo de la enfermedad, ¿no? Tenemos una retina pálida donde resalta en el centro una coloración más rojiza, ¿ya? Una obstrucción de la arteria central de la retina, ¿ya? Lamentablemente acá no es mucho lo que podemos hacer, ¿ya? Se presentó y ahí queda. Tenemos también ahí una obstrucción, pero más de rama venosa, de rama de la arteria, no de la arteria central de la retina, ¿ya? Entonces son problemas vasculares que explican una disminución brusca de la visión, pero donde lamentablemente no es mucho lo que podemos ofrecer para mejorar la visión de la paciente. Por otro lado, también tenemos disminución brusca de la visión, pero debida a patología del nervio óptico. Dentro de estas patologías tenemos a la neuropatía óptica isquémica anterior aguda no arterítica, que viene a ser la causa más frecuente de todo lo que significa las neuropatías ópticas isquémicas anteriores, ¿ya? Esta es la más frecuente. En este caso, pues, ¿qué es lo que va a presentarse? Pues un edema del disco óptico, y se presenta sobre todo ya en mayores de 60 años, mayor en pacientes de raza blanca. ¿Por qué se produce? Por una insuficiencia circulatoria de la cabeza del nervio óptico que va a producir pues un grado de isquemia, y se relaciona sobre todo con situaciones de hipotensión arterial sistémica nocturna, ¿ya? Hay que tener en cuenta que siempre de pronto la hipotensión en la noche se debe de tratar de cuidar, evitando pues una serie de medicamentos, dentro de los cuales tenemos al sildenafilo, que puede también producir esto, ¿ya? Tener en cuenta. ¿Cómo se va a manifestar esto? Con una pérdida brusca de la visión, que generalmente sucede al despertarse, que es monocular, que es indolora, que guarda relación, como habíamos dicho, con signos de hipotensión ocular nocturna. Por eso la manifestación es en las mañanas. Esta disminución de la visión suele ser una disminución entre leve y moderada, no es tan intensa, ¿ya? En estos pacientes va a haber pues lo que es el defecto pupilar aferente relativo, ¿ya? ¿Por qué? Porque es una patología del nervio óptico y de esta forma se expresa, y además puede haber grados de lo que es discromatopsia,
grados de alteración en la visión de colores, que es otra característica que se presenta cuando hay lesión del nervio óptico. Dentro de los signos puede haber alteraciones en el campo visual, donde va a haber un escotoma altitudinal inferior. Va a haber pues el edema de papila si hacemos el examen de fondo de ojo, el mismo que va a ser edematoso, hiperémico, se dice asociado a hemorragia en llamas peripapilares. Esto en el estado agudo. Cualquier lesión a nivel del nervio óptico, sea inflamatorio, traumático, etc., con el paso del tiempo va a producir lo que es una lesión de este nervio óptico que se traduce en alteración en el color de la papila, generalmente una atrofia de papila, que se da entre el mes y medio, donde encontraremos ya no el edema de papila, sino una atrofia de papila, ¿no? Y se dice que en el ojo que no es afectado existe un nervio óptico pequeño o con poca excavación, ¿ya?, como hallazgos. Entonces, esta es la neuropatía óptica isquémica anterior aguda no arterítica. ¿Qué estamos viendo? Un edema de papila donde no se ven lo que es el nervio óptico, donde el borde del nervio óptico está totalmente edematoso, difuminado, que no permite ver exactamente, que es pues un edema de papila. Muy bien, hay también lo que es una neuritis óptica, una reacción más de tipo inflamatorio. Vamos a ver la neuritis óptica de presentación típica, porque las formas atípicas son menos frecuentes y además ya obedecen a otro tipo de patología y el manejo también es algo más complejo. Pero aprendamos a lo que es reconocer una neuritis óptica. La neuritis óptica, cuando se presenta, en un 70% de los casos, se presenta en su variedad retrovulgar. ¿Qué implica esto? Que la lesión está detrás de lo que es el globo ocular, de tal forma que cuando hacemos el examen en el estado agudo no vamos a encontrar edema de papila, no encontramos alteración del nervio óptico. Y este es más frecuente entre las mujeres entre los 20 y 45 años y hasta en 50% de los casos pueden tener esclerosis múltiple. Incluso 20% de los casos es el síntoma de presentación de una esclerosis múltiple. De tal forma que una neuritis óptica se puede decir que se va a correlacionar con una enfermedad desmielinizante, ¿ya? Esta neuritis óptica se dice que va a presentarse en forma progresiva, en 2 semanas, con una disminución de la visión y que también en el mes, hasta el mes, puede haber una recuperación de la visión, ¿ya? 30% de los pacientes pueden presentar un nuevo episodio de neuritis óptica en los próximos 5 años. Entonces, también va a haber pues una pérdida brusca de la visión que puede progresar hasta 1 o 2 semanas. Hay una disminución de la visión que tiende a ser progresiva, pero que también puede revertirse. Pero algo que va a caracterizar a estos pacientes es que van a presentar en 90% de los casos un dolor ocular, un dolor periocular que va a aumentar con el movimiento ocular, ¿ya? Esto es importante que lo tengan en cuenta. Y también, como toda patología del nervio óptico, va a haber alteración en la visión de colores, lo que es la discromatosis. Y en todos también va a haber un defecto pupilar, pues AFD. Pero en un 30% de los casos puede haber también la presentación de una forma de neuritis óptica donde va a ser
una neuritis óptica que cursa con una papilitis, con un edema de papila. De tal forma que si hacemos un examen de fondo de ojo, en ese paciente encontraremos una papila edematosa hiperémica con la demás manifestación que hemos estado hablando. ¿Ya? Edema de papila. Y para terminar, tenemos la neuropatía óptica isquémica anterior aguda arterítica. La primera que vimos era no arterítica. Entonces, afortunadamente, esta forma de manifestación solo es el 5 a 10%, es más frecuente en los ancianos, ¿no? Y es consecuencia de vasculitis de las arterias ciliares posteriores cortas del ojo, lo que va a determinar un infarto de la cabeza del nervio óptico, ¿ya? Pero es una complicación importante de la arteritis de la temporal, que es el principal factor desde donde va a derivarse. Y algo que hay que tener en cuenta es que hasta en un 95% de los casos se puede comprometer el otro ojo. Esto va acompañado de una serie de exámenes que están alterados, entre los cuales tenemos la velocidad de sedimentación globular, la proteína C reactiva y el recuento plaquetario. El diagnóstico es con biopsia de la arteria temporal. Además de que en estos pacientes va a haber pues una pérdida severa de lo que es la visión monocular asociada a manifestaciones sistémicas, ¿ya? En las patologías que hemos visto no había manifestación sistémica, en estas sí, donde incluye la cefalea, la claudicación mandibular, dolor en la región de la arteria temporal, mialgias, etc. ¿Ya? Entonces, en estos pacientes es importante lo que es la claudicación mandibular y dolor en la región de la arteria temporal. Cursa también con presencia de efecto pupilar aferente. Si hacemos el fondo de ojo vamos a encontrar una papila edematosa, pálida. Y en estos pacientes tenemos que sospechar o evitar que se llegue a esto haciendo el diagnóstico acá, cuando hay una lesión en la arteritis, en la arteria temporal, donde encontraremos una arteria indurada, una arteria dura, que tendría que ir a una biopsia. Pero antes de ir a una biopsia se debe instaurar tratamiento. ¿Por qué? Porque las lesiones que puede causar en la vista son muy severas, ¿ya? Entonces tenemos una arteria indurada que puede producir lesiones en cuero cabelludo, ¿no? Pero si esto se produce en cuero cabelludo, imagínense lo que va a producir en la vista. Edema de papila, que va a ir a una atrofia papilar, ¿ya? Y también puede haber desplegamiento de retina como causa de lo que significa una disminución de la visión, que es considerada una emergencia ocular, ¿ya? Les paso 4 diapositivas de preguntas. Ya. Listo. No, no pensaba que eso suceda. No, lo voy a hacer en una sola y eso se los paso. ¿Cuándo? Mañana. Mañana. Sí. Es que en realidad esta clase lo tenía para presentar de otra forma que no me gustó al final. Así es que lo presenté combinado. Ya, a ver chicos. Rapidito, rapidito. Este era lo que iba a presentar. ¿Qué les parece? No se puede cambiar mucho. Dar las preguntas. Ya, ahorita. Chingado, pues. Ya. Bien. Paciente varón de 32 años que acude a emergencia por erupción vesicular de 3 días de evolución. ¿Ya? El médico de emergencia
lo transfiere a la especialidad. ¿Para qué? Para ver si hay afectación ocular o no. Ya, ¿y cómo tú haces y qué manifestaciones oculares buscas? Sobre todo la conjuntivitis, ¿no? Conjuntivitis, afectación corneal. Bueno, ya. Como afectación corneal, ¿qué buscarías? Lo de toda la vida, blefaroespasmo. ¿Ah? Lo de toda la vida, blefaroespasmo, fotofobia. Ya, esos son manifestaciones clínicas. Pero tú me dices, buscaría Ya, las una úlceras lesión dendríticas. corneal. Ya. O pseudodendrítica, por hecho. Buscarías una probable lesión pseudodendrítica. Sí. Por eso te lo mandan a emergencia. De emergencia, ahí. Por ejemplo, acá, este paciente tendrá una lesión pseudodendrítica o tendrá una lesión de lo que es el estroma de la córnea. ¿Qué dice? Sí. Porque, ¿qué les llama la atención en la imagen? Hay inyección conjuntival. ¿Ya? Inyección conjuntiva leve, puede ser. Ah, sí, claro. ¿Qué secreción? Problema. ¿Esta? Sí. Pero más parece fluoresceína. ¿Para qué echaron fluoresceína? Para ver si Sí, había había úlceras. más. Para ver si había pseudodendritas. ¿Habrá pseudodendritas? No. No. Es una patología ocular. En teoría, basta que afecte la porción frontal, creo que para considerarse ocular, ¿no? Frontal, pero ahí que está afectando. Pero afecta el nervio, ¿no? Es que No, pero ahí está afectando la sección periocular, no frontal. Si fuese frontal, ya hay lesión, bueno, es una herpes zóster ocular, pero no hay lesión ocular. ah, eso sí. Ya. Pero acá, ¿hay lesión ocular? No. No hay úlcera dendrítica. ¿Habrá una lesión de estroma corneal? Probablemente no, ¿no? ¿Por qué probablemente no? Porque tienen que entrar el bicho para hacer la afectación, ¿no? No, en la cuestión del estroma corneal no hay virus vivo. Es reacción posterior. Pero ahí, por la foto, si hubiera una lesión estromal, ¿cómo sería? No habría una córnea opaca, una córnea blanquecina. Pero eso se vería mucho después, o sea, ahorita no. Por eso, pues estamos viendo el momento, ¿no? Por lo que te lo mandan. Entonces al final das tratamiento como si fuese lo otro. Ya. Listo. Entonces, tienen que aplicar por lo que ven. Igual damos tratamiento. ¿Ah? Tratamiento sistémico, Igual, sistémico. en este caso. Ya. ¿Cómo haría el diagnóstico si estuvieses en tu serum? ¿Qué cuadro es? Glaucoma agudo. ¿Ya? ¿Cómo harías el diagnóstico si estuvieras en tu serum? Listo. Mientras, ¿no? Mientras o sea, ¿qué tengo en mi serum? A ver. ¿Qué tienes? Tu serum, tu Voy a serum tener- no voy a tiene tener más que tu fondos. estetoscopio y tu linterna. ¿Cómo haces el diagnóstico? Síndrome rojo, muy doloroso, clínica, ¿no? Y miriasis. Ya, hazme tu referencia. Paciente de tantos, Ya. que viene con un síndrome de dolor, de ojo rojo, asociado a dolor muy intenso, ojo pétreo. Solicito que se le haga una iridotomía con láser inmediata. Ya se le administró gotas oftálmicas de tanto. Pero no sería más fácil decir, paciente varón de tantos años,
que presenta tal cosa de 1 o 2 días de evolución, que al examen se encuentra midriasis, inyección ciliar, ¿no? Edema corneal, disminución de la agudeza visual, impresión diagnóstica, descartar, para que no diga nada, glaucoma agudo, y se deriva para manejo por la especialidad. ¿Listo? Simple. Listo, chicos, suerte en el examen y mañana le doy. Mañana. Sí o sí, sí.